nombre es Araceli Figueroa Córdoba, vivo aquí en Alburquerque, Nuevo México y tengo 50 años. A mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho leer y hacer ejercicio. Una de mis pasiones es hacer ejercicio. Ahorita estoy trabajando como supervisora en una casa de cambio. Ya tengo 15 años trabajando en esa empresa. Practico aquaerobics desde hace más de 10 años y dejé de ir a la alberca porque tenía miedo de que estando en la alberca me fuera a pasar algo, me fuera a ahogar o algo en la alberca. También ya en el trabajo tenía un trabajo de tiempo completo. Me salía del trabajo cada ratito porque me sentía mal, desesperada. Uno de los problemas de la ansiedad es la despersonalización y es eso, es que no sabes dónde estás, no sabes qué está pasando, no sabes qué te está pasando, la gente no te entiende. Entonces me tenía que ir a mi casa porque era el único lugar seguro que yo tenía, mi casa, mi cuarto, estar acostada, no sabía qué hacer. Que la ansiedad a mi vida llegó en octubre del 2017. Y recuerdo muy bien ese día porque ese día fui con mi hija al supermercado. Entonces sentí un mareo muy fuerte. Con ese mareo me dio mucho miedo y no sabía qué me estaba pasando. Entonces le pedí a mi hija que nos fuéramos, no terminamos las compras. E incluso también le pedí a mi hija que ella manejara la casa porque yo no me sentía como que podía manejar, porque tenía miedo de que me fuera a marear mientras manejaba. Y pues fui y me acosté, no sabía qué me estaba pasando, creía que no estaba segura qué tenía. Entonces fui y me acosté a ver si con eso se me pasaba. Y el transcurso del día pasó todo normal. A los días, mientras estaba yo trabajando, y me pasó lo mismo, me volví a marear. Y tenía mucho miedo, estaba aterrada, entonces me fui a mi casa. Y desde ahí empezó mi pesadilla con la ansiedad, porque a partir de esos mareos llegaron muchísimos otros síntomas que día con día eran síntomas diferentes. Me empezó a faltar el aire, no sabía por qué. Empecé a tener insomnio, pesadillas. Los síntomas cada día eran diferentes y cada día iban en aumento. Se me aceleraba el corazón. Lo peor que de todo del problema con la ansiedad fueron los pensamientos negativos. Bueno, transcurrieron los días, las semanas y mis síntomas aumentaban, mis problemas aumentaban, mi miedo aumentaba, no sabía qué me estaba pasando, no había una explicación. Me fui al hospital, a la sala de emergencias en 2 ocasiones. Las 2 ocasiones me decían que no era nada, que eran ataques de pánico. Después fui con la doctora me dijo que tenía ansiedad y depresión, me dio medicamento y también me dijo que tenía que ir con un psicólogo para que me ayudara con mi problema de ansiedad. Las citas con el psicólogo no me ayudaron, no sabía qué hacer. La gente no entendía por lo que estaba pasando, entonces mi frustración, mi miedo a salir, todo iba en aumento. Y así empezó mi problema con la ansiedad. Entonces dejé de trabajar. Otra de las cosas que dejé de hacer, pues ya no cocinaba. Era una de las cosas que me encanta hacer, cocinar para mis hijos. No podía salir con mis amigos, amigos o con mi familia a cenar. Siempre tenía que estar en mi casa porque me daba miedo salir, me daba miedo manejar, tenía pánico agarrar un carro, tenía que pedirle a mi familia que me llevara al trabajo o que me llevara a la tienda porque era demasiado el miedo que tenía yo subirme a un carro y yo manejar. Pensaba que me iba a morir mientras estaba manejando. Una noche me desperté, una de las tantas noches que me despertaba en la madrugada, me desperté y fui por un vaso con agua a mi cocina. Al entrar a la cocina, lo primero que miré fueron los cuchillos con los que yo cocino. Me dio mucho miedo porque me empezaron pensamientos negativos. Agarré unas servilletas, las puse encima de los cuchillos porque tenía miedo
que yo fuera a agarrar un cuchillo y me fuera a hacer daño yo, o que peor aún, que le fuera a hacer daño a mi familia. Entonces tenía muchísimo miedo y esa es una de las cosas más horribles por las que he pasado, los pensamientos negativos. Incluso nunca lo comenté con mi familia, nunca lo comenté con nadie porque tenía miedo que pensaran que me estaba volviendo loca. Y si ahorita lo digo es porque quiero que la gente entienda que los pensamientos negativos es un síntoma de ansiedad. Y también quiero que sepan que nunca se realiza nada de lo que pasa por tu cabeza. O sea, no vas a hacerle daño a nadie, no te vas a hacer daño tú. Es solamente otro síntoma de la ansiedad, pero es una de las peores experiencias de mi vida. El método Vive Sin Ansiedad yo lo descubrí, digamos, de una forma que mucha gente me decía que no lo hiciera, que no buscara en Google mis síntomas. Entonces, estando yo trabajando, tenía unas punzadas en mi brazo izquierdo y yo busqué en Google, en la computadora, busqué el síntoma, ¿no? O sea, que era el dolor, que causaba el dolor en el brazo izquierdo. Y uno de los resultados de Google me llevó a un video de Eric, donde él decía ansiedad y dolor en el brazo izquierdo. Entonces, ahí descubrí yo el método. Eric hablaba del método y hablaba de los síntomas. Y cuando Eric empezó a hablar de los síntomas de la ansiedad, ahí descubrí yo que lo que tenía era ansiedad. Y entonces ahí me suscribí al canal de Eric, empecé a mirar sus videos y así fue como yo descubrí el método de Vive Sin Ansiedad. Una de las cosas que a mí me hizo confiar mucho en el método de Vive Sin Ansiedad es primeramente porque Eric, el fundador de este método, él pasó por lo mismo problema por el que estábamos pasando tantas personas con ansiedad. Y eso me hizo tener mucha confianza porque ¿quién más que la persona que ya pasó por este problema te puede ayudar a superar la ansiedad? Y otra de las cosas que me hizo también confiar en ellos es, yo miré muchos videos de ellos en YouTube, miré muchos testimonios de personas que habían superado la ansiedad y a mí me habían dicho mucha gente que yo toda mi vida iba a vivir así con ansiedad, que esto no se superaba. Entonces, cuando yo oí a Eric que él decía que la ansiedad sí se puede superar, eso me hizo confiar en eso. Entonces yo decidí comprar el método de Vive Sin Ansiedad y gracias a Dios tomé la decisión correcta porque ya estoy aquí y sin ansiedad. Cuando empiezas con el método, yo les quiero decir a todos que no piensen que al adquirir el método ya es todo muy fácil para superar la ansiedad. Es un proceso que lleva tiempo. Entonces, primero, para empezar, mi primera recomendación es que el método lo tienes que seguir al pie de la letra. No te puedes brincar del paso del video 1 al video 12. Cada video tienes que mirarlo, tienes que hacer todos los ejercicios que se recomiendan en el método y hacer todo lo que dice ahí, las meditaciones. Ahí aprendí yo en el método, aprendí lo que era la meditación, aprendí a meditar y aprendes a valorarte, aprendes a quererte como persona, aprendes a quererte a ti mismo y a ponerte a ti en primer plano antes de las demás personas, porque si no te quieres tú, el estrés y todo eso regresa a tu vida. Entonces, esa es una de las cosas que yo hice. La evolución fue gradual. Gracias a Dios, después de cuando empecé con el método, ya empecé yo a salir, ya empecé a manejar, ya empecé a hacer más cosas. Regresé a hacer mis aeróbics, gracias a Dios. Y empecé a hacer muchas cosas que ya no estaba haciendo. Entonces, la evolución, como les digo, no es de un día para otro. Va a tardar tiempo, pero les aseguro que van a superar la ansiedad. Dios, gracias al método de Vive Sin Ansiedad, gracias a todo el equipo que está detrás del método de Vive Sin Ansiedad, que me ayudó a superar.
mi ansiedad. Entonces me siento súper bien contenta y ahorita súper motivada porque estoy emprendiendo mi propio negocio y no puedo pedirle más a la vida. También este método a mí me trajo muchísimas satisfacciones porque aprendí a quererme, a valorarme y a ponerme a mí primero antes que los demás. Yo el método de Vive Sin Ansiedad lo recomiendo al 100%. ¿Por qué? Porque es un método que te va a ayudar a superar la ansiedad. Es un método que te va a ayudar a quererte, a conocerte. Te ayuda mucho con los ejercicios de meditación, a mí me sirvieron mucho. Y nada más es el método, es todo el equipo que está detrás del método de Vive Sin Ansiedad. Es Eric y todo su equipo que son fabulosos, te ayudan durante todo el proceso, durante todo el método tú tienes ayuda, tú puedes hablar con ellos, puedes pedir consejos. Entonces es fabuloso y te ayuda muchísimo y les aseguro que este método les va a ayudar a superar la ansiedad.